Protocolo empresario familiar, nosotros decimos que no es solamente un protocolo familiar, no es solamente para la familia, sino que el protocolo también ordena las relaciones dentro de la empresa. Y veamos entonces qué es específicamente un protocolo empresario familiar. Básicamente es un instrumento con valor legal y moral, que contiene los acuerdos de una familia empresaria para el presente y el futuro en materia de definiciones esenciales. Esto significa definir la visión, la misión, los valores de la familia empresaria y de la empresa. La participación de la familia en relación al trabajo, establecer y practicar los dispositivos de dirección de la empresa, establecer el régimen de propiedad actual y futuro, y por lo tanto cómo va a ser transmitida la propiedad desde el presente al futuro, y esto significa la transmisión entre vivos y la transmisión en caso de fallecimiento de alguno de los titulares. Los mecanismos para prevenir y para resolver conflictos, y la relación empresarial con los no familiares y con los familiares políticos. Y decimos fundamentalmente valor legal y moral. Y estas son algunas cuestiones que tenemos que precisar. Actualmente, y ahora lo vamos a ver, el protocolo tiene valor legal y esto fundamentalmente impacta en el sentido de que en caso de que un protocolo sea transgredido, actualmente es posible restablecer su vigencia a través de la participación, a veces de un arbitraje o a veces directamente de la justicia. Para entender cómo funcionan todas las variables dentro del protocolo empresario familiar, vamos a ver algo que es fundamental, que es la teoría de los tres círculos, que es lo que explica con la mayor claridad cuál es la relación entre la empresa, la familia y el patrimonio. Estos son los tres círculos, como ven, son círculos, cada uno con un color diferente, que tienen puntos de interacción. Entonces, por un lado tenemos a los miembros de la familia, y esto es un grupo que podríamos llamar puro. En la gestión tenemos a los empleados no familiares. En el patrimonio tenemos a los accionistas, o en el caso de las SRL, a los titulares de cuotas sociales, y en el caso de las sociedades o de las empresas unipersonales tenemos al dueño. Y luego vienen los espacios de interacción. Están los empleados, que al mismo tiempo son miembros de la familia. Están los accionistas, que también son empleados de la empresa. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está su interés principal? ¿Su interés principal está en ganar su sueldo como empleados o su interés principal está en hacer crecer a la empresa y hacerla cada vez más rentable en tanto accionistas? Están los que son accionistas y al mismo tiempo miembros de la familia. Y hay un espacio que es el espacio del que es dueño, el que es administrador, puede ser gerente, puede ser director, y al mismo tiempo es miembro de la familia. ¿Para qué nos sirven estos tres círculos? Bueno, básicamente hagamos el ejercicio de posicionarnos. ¿Dónde está cada uno de ustedes en relación a su empresa familiar? ¿Es simplemente un familiar que no participa en la gestión y que actualmente no tiene acciones o cuotas sociales? ¿O es alguien que está involucrado en la gestión y quizás está con la mirada más puesta en el día a día que en el hecho de que las acciones significan la propiedad de la empresa? O alguno quizás es simplemente accionista y hoy no está participando en el día a día. Bueno, entender cuál es el lugar de cada uno nos permite también descubrir cuáles son nuestras áreas de mayor preocupación, tanto en relación al presente como en relación al futuro. Bueno, ¿cuál es el valor legal del protocolo? Hay un artículo en el nuevo Código Civil y Comercial, que fue sancionado en el año 2015, que dice que la herencia futura no puede ser objeto de los contratos, excepto los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos. En esos casos, este concepto, que es el concepto de la herencia futura, que históricamente ha estado prohibido no solo en la Argentina, sino desde el derecho romano,
porque se consideraba que era una inmoralidad, por ejemplo, que una persona le dijera a otra, bueno, como vos tenés un padre y un día lo vas a heredar, yo ahora te doy X cantidad de dinero y te pido que me cedas los derechos respecto de esa herencia futura que vas a recibir. Siempre se consideró que esto era directamente inmoral. Pero la nueva ley lo que dice es que cuando tiene ciertos fines y es en función a una empresa, como tiene que ver con conservar la unidad de la gestión empresaria o para prevenir o solucionar conflictos, entonces ese pacto sobre herencia futura va a ser plenamente válido. Digamos que en el nuevo código está permitido incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios, establecer compensaciones en favor de otros herederos. Por ejemplo, se puede establecer, la empresa va a ser para algunos, pero otros herederos van a recibir otro tipo de bienes. Pueden participar en estos acuerdos el futuro causante, es decir, el titular actual de la empresa, y también su cónyuge, o pueden no participar, puede ser directamente un acuerdo de los integrantes de la próxima generación. ¿Y qué es lo que está prohibido? Está prohibido fundamentalmente violar la legítima hereditaria. Actualmente quienes tienen hijos solo pueden disponer libremente de la tercera parte de su patrimonio. Antes era la quinta parte, ahora se aumentó el margen de lo que es libremente disponible y entonces hoy pueden disponer de la tercera parte del patrimonio. Por lo tanto, todo aquello que exceda la tercera parte del patrimonio y que deje algún heredero con una porción menor, directamente está prohibido y va a ser inoponible. Esto significa que aunque se realice, el día de mañana va a poder ser cuestionado. Está prohibido afectar los derechos del cónyuge. En el caso de sociedad conyugal, tenemos que pensar que la mitad de los bienes gananciales, o sea, los adquiridos después del matrimonio, son para cada uno de los dos. Y en el caso de los matrimonios, que son los matrimonios tradicionales, por lo menos los anteriores al 2015, que se han casado por el régimen de sociedad conyugal, que antes era el único régimen posible, el usufructo de los bienes propios es ganancial. Es decir, que si alguien heredó acciones, las acciones heredadas son propias. Pero si luego reinvirtió las ganancias, por ejemplo, para ampliar el capital de la sociedad, esa reinversión es ganancial y por lo tanto en relación a esa reinversión el cónyuge tiene derecho al 50%. Y también está prohibido afectar los derechos de terceros, es decir, que ese pacto sobre herencia futura no puede dejar afuera los derechos adquiridos por terceras personas. Bueno, un poco para reforzar lo que venimos diciendo del valor legal del protocolo, el artículo 1442 y los subsiguientes establecen que el protocolo tiene valor como contrato asociativo, producen efecto entre las partes aunque no esté inscripto. Es decir, que no se requiere ni que se inscriba en la Inspección de Justicia, ni que se inscriba en ningún otro ámbito, y el protocolo de todas maneras va a tener valor legal en función de sus disposiciones. Y el artículo 1024 establece que los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, es decir, a los herederos. Antes había una vasta interpretación que decía que en realidad lo que se transmitía era la propiedad, pero no los contratos personales que se hubieran realizado respecto de esa propiedad. Es decir, que en definitiva los compromisos establecidos, por ejemplo, en un protocolo, según esa interpretación, se extinguían en el momento de la muerte del causante, porque podían venir sus herederos y podían decir, no, a mí nadie me puede limitar mi propiedad, yo lo que recibo son estas acciones y con ellas hago lo que quiero, y si mi padre en el pasado prometió algo y tenía alguna obligación personal, eso no me afecta a mí. Pues bien, con el nuevo artículo 1024 no cabe ninguna duda que los efectos del contrato van a ser obligatorios para los herederos. Y esto zanja una vieja discusión, que era si el protocolo lo tenían que firmar todos o alcanzaba con la firma de los actuales titulares. Esto da una respuesta. La firma de los actuales titulares resulta suficiente.
Y decíamos que el protocolo tiene valor legal, pero también tiene valor moral. ¿Por qué tiene valor moral? ¿Por qué es tan importante que el protocolo tenga valor moral? Yo diría como primera medida, más allá de que el protocolo se aplica en muchos países del mundo, entre ellos en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, en España, el protocolo en algunas regiones goza de publicidad, es decir, que se puede publicar el protocolo de cada empresa. Pero más allá de eso, en un país como la Argentina, el valor moral del protocolo es imprescindible. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos contratos, los contratos son para ser cumplidos, pero lo que tenemos como resguardo en la mayor parte de los contratos es, si el contrato no se cumple, vamos a ir a la justicia y vamos a lograr que la justicia lo haga cumplir. Pues bien, dado que el protocolo se hace en relación a relaciones de largo plazo, es decir, las relaciones familiares en la empresa, y lo que se busca es la unidad familiar, la armonía familiar y el éxito de la empresa, el protocolo tiene que tener antes que nada valor moral. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos evitar es tener que pasar por la justicia. Precisamente la clave del protocolo es que permita resolver las cuestiones quizás que vienen de un pasado lejano entre los miembros de la familia de una manera no controversial y que eso permita armonizar las relaciones con vistas al futuro. Entendamos que ninguna empresa pyme puede sobrevivir a un conflicto entre sus dueños que se extienda por 7 años, que es aproximadamente el plazo que dura un juicio hoy en la Argentina. Por lo tanto, si nosotros pensamos que ese protocolo que vamos a hacer va a ser en cualquier momento cartón pintado, porque las partes no lo van a cumplir, entonces mejor pensemos en otras alternativas. Pensemos que quizás no tenemos una sociedad de largo plazo, que lo único que tenemos es un buen negocio que estamos compartiendo, pero que nuestro destino es la separación o la venta. Cuando pensamos en un protocolo, estamos pensando en el largo plazo y estamos pensando en relaciones que o son armónicas en el presente o estamos poniendo nuestro compromiso y nuestro talento para que estas relaciones sean sustentables también en el futuro. Por eso es que para darle valor moral al protocolo, el punto de partida es un diagnóstico personal y de la empresa. Durante el proceso de elaboración se utiliza ese diagnóstico para armonizar las relaciones personales, porque a veces del diagnóstico surge que esas relaciones personales no están bien, que hay algo que ocurrió en el pasado que todavía no se pudo superar, que hay diferencias de estilo, que hay diferencias de compromiso, que hay diferencias de celos, que está haciendo que las relaciones no sean todo lo armónicas que deberían ser. Entonces, el haberlo detectado en el diagnóstico nos permite operar para armonizar las relaciones personales en el trabajo de elaboración del protocolo. Nos permite modificar conductas. A veces nos damos cuenta de que estamos frente a un futuro choque de trenes, porque la manera como alguien se comporta frente a los familiares y a los no familiares quizás está generando daño y quizás esto genera que algunos empiecen a alejar de la empresa. Es típico, por ejemplo, un padre apasionado, fundador de la empresa, que siempre la manejó consigo mismo y que acepta la llegada de sus hijos, pero exige de sus hijos la misma disposición en tiempo y espacio que él ha tenido históricamente con la empresa. Entonces sistemáticamente llama a los hijos a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, y en lugar de hablar de cuestiones personales, se empecina en hablar de temas de la empresa. Bueno, probablemente estas conductas que son naturales en ese fundador tengan que ser revisadas, porque de lo contrario lo que falta es armonía entre los miembros de la familia. Quizás los hijos están queriendo otra manera de relacionarse con la empresa. Quizás los hijos lo que dicen, yo pongo toda mi energía en el tiempo que estoy, pero luego tengo una vida, y a lo largo de esa vida no quiero que la empresa interfiera con mis actividades personales. Entonces quizás ese es el momento de que el padre comprenda que lo que siempre le resultó natural es necesario que lo maneje de una manera diferente para poder mantener esas buenas relaciones a lo largo del tiempo. A veces se trata de establecer nuevas prácticas. A veces la empresa ha sido exitosa hasta el presente, pero para que pueda ser exitosa en el futuro se necesitan
nuevas prácticas de marketing, nuevas prácticas de planificación comercial o de control de la operación de cada uno, nuevas prácticas en relación a los recursos humanos o a cada uno de los ámbitos de la empresa, donde quizás el éxito del pasado está generando una suerte de título, de prestigio, pero que no es coherente con las necesidades del presente o del futuro. Entonces, quizás el poder analizar qué novedades se podrían incorporar a la empresa es una forma de fortalecer a la empresa, de hacerla cada vez más viva. Implementar cambios en la estructura de la empresa, porque a veces, bueno, una empresa de fundador único quizás se manejó de una manera informal, quizás no hay un organigrama establecido, o existe un organigrama pero no se cumple, o no está muy claro cuál es el lugar que cada uno va a ocupar y en realidad, por ejemplo, los integrantes de la nueva generación están pidiendo pista, están diciendo yo quiero encargarme de un área específica de la empresa. Bueno, para eso muchas veces es necesario identificar cuál es la estructura que rigió hasta el presente y cuál es la estructura que mejor va a funcionar en función del futuro. Transmitir la titularidad de la empresa a herederos. ¿Cuáles son las pautas para transmitir la empresa? ¿Van a heredar todos por igual? ¿Van a heredar de manera diferente? A veces cuando una persona es muy mayor decide evitar el trámite sucesorio, entonces piensa en una donación. O a veces se piensa no solo en una generación, sino en la generación siguiente. Entonces quizás se establece un holding o se arma algún fideicomiso como forma de preservar y transmitir la propiedad. A veces hay algún heredero con discapacidad, entonces hay que establecer de qué manera se custodian los intereses de ese heredero frente a una empresa que naturalmente es una entidad de riesgo. Entonces todo esto tiene que ver con analizar la transmisión de la titularidad de la empresa a quienes van a ser los herederos y los sucesores, o sea, los sucesores en la práctica de la empresa y los herederos en el capital. Y en definitiva de lo que se trata es de encontrar el mejor lugar para cada uno. Y esto significa, a veces algunos se van a poder integrar en la práctica activa de la empresa en el día a día. Otros se van a integrar en un directorio. Otros van a ser solamente accionistas. Bueno, de lo que se trata es de entender cuál es el lugar donde cada uno se siente más cómodo y donde es aceptado por el entorno. Y en definitiva, qué modificaciones debería hacer en sus conductas para que este proceso sea lo más exitoso que resulte posible. En síntesis, estamos diciendo mejores vínculos entre las personas, mejor organización, y esto da como lugar a la incorporación del protocolo a la cultura empresario familiar. Una de nuestras grandes incumbencias es que el protocolo no sea letra muerta, que no lleguemos al punto de que hacemos la foto de cuando se firma el protocolo y luego lo único que nos queda es el cuadrito con la foto, pero en realidad el texto y el espíritu del protocolo no se usan porque las cosas se siguen haciendo como antes. Por lo tanto, el proceso de elaboración del protocolo es un proceso de mejorar los vínculos interfamiliares y de mejorar la organización y en definitiva de esa manera la cultura empresario familiar se va a favorecer a través de la utilización de los mejores instrumentos y soluciones disponibles. ¿Y a qué se parece un protocolo? ¿Cómo lo definimos? ¿A una constitución? ¿A una ley? ¿A un contrato? ¿A un reglamento? ¿A un pacto de honor? Según cómo lo encaremos y según con qué objetivos lo encaremos, puede ser un poco de cada cosa o puede ser una de estas cosas y excluir a las otras. A veces cuando se está frente a un protocolo inicial y de lo que se trata es de aprender a cumplir con pautas familiares, quizás el primer punto es entender que el protocolo es un pacto de honor. Darle fuerza a partir de que los miembros de la familia encuentren la legitimidad del protocolo en el honor y en el orgullo de pertenecer a esa familia empresaria.
Pero a veces cuando las relaciones son más complejas y no se puede prever absolutamente todo, por el contrario, hay que pensar en el protocolo como si fuera una constitución. La constitución es la ley fundamental a partir de la cual el resto de las leyes se tienen que alinear. Si no logran alinearse, esas leyes van a ser inconstitucionales. Entonces, quizás en algunos casos el protocolo tiene respecto de la empresa ese valor fundamental y fundacional. Y a partir de las normas del protocolo se tienen que acomodar todas las demás decisiones que se tomen en la empresa. A veces cuando las relaciones están muy desquiciadas, es necesario que el protocolo sea muy reglamentarista, que se establezca qué hora tienen que llegar a trabajar, cuántas horas tienen que trabajar, cuánto van a ganar en función de qué aportes. ¿Por qué? Porque las relaciones no están bien, hay mucho caos entre los miembros de la familia empresaria o entre los miembros de la empresa. Entonces el mejor aporte para que todo esto se ordene es a través de pautas muy específicas que rijan la conducta de las partes. Algunas partes del protocolo tienen que ver con un contrato, con un pacto de socios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las cláusulas para establecer las condiciones en las cuales se va a comprar o a vender una parte de la empresa. En algunos casos incluso se establece quiénes van a ser los compradores y bajo qué condiciones. Todo esto claramente tiene que ver con un contrato. Y a veces el protocolo es como una ley que las partes se comprometen a cumplir y en función de la cual incluso va a haber sanciones en caso de incumplimiento. Entonces, como vemos, hay diferentes maneras de encarar el protocolo y la clave está en que seamos coherentes, que logremos que cada empresa y cada familia tenga el protocolo que necesita y en definitiva también el protocolo que se merece. Bueno, entre las partes del protocolo, yo diría que una de las primeras a tomar en cuenta, a veces es una de las primeras y a veces es el último punto a tocar, porque esto depende en gran medida de la disposición que tiene la familia empresaria. Hay familias que están tan involucradas en el día a día, que tienen tanta dificultad para pensar estratégicamente, o que están tan tomados por un conflicto en particular, que yo les diría que poder hablar de planificación estratégica es la coronación del éxito. Es el momento en el cual pudieron salir del día a día y pudieron empezar a pensar en el futuro. Pero a los efectos de esta exposición vamos a empezar por la planificación estratégica, que significa llegar a acuerdos respecto de la visión, respecto de la misión, respecto de los objetivos de largo plazo, respecto de la definición de valores de la familia empresaria y de la empresa. ¿Quiénes conforman la familia empresaria? Esto es una pregunta fundamental, porque pueden ser los padres, hijos y abuelos, y aquí estamos hablando de la consanguinidad en línea recta. Podemos pensar también en tíos y sobrinos. Podemos pensar también en los parientes políticos, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, suegros. Digo que podemos pensar y también podemos pensar que no. También podemos pensar que nuestra empresa familiar es solamente para los consanguíneos. Entonces, todos estos puntos los tenemos que ver en función de ciertos valores. Por ejemplo, propiedad de la empresa. Quizás definimos que la propiedad de la empresa es solamente para los miembros de la familia consanguínea en línea recta, es decir, padres, hijos y abuelos. Quizás, en cambio, es otra la definición para el trabajo en la empresa. Quizás en la empresa pueden trabajar tíos y sobrinos. En algunas empresas trabajan también los parientes políticos. Otra definición es en relación a la dirección de la empresa. Bueno, definir quiénes son los que pueden potencialmente y bajo ciertas condiciones participar en la dirección de la empresa. ¿Con quiénes se puede hacer contratos asociativos? ¿Con quiénes se pueden hacer otro tipo de contratos? Por ejemplo, un contrato de consultoría. Establecer las pautas de solidaridad familiar y aquí también cuáles son los alcances, hasta quiénes va a favorecer la empresa en caso de que estén en alguna dificultad económico-financiera. Las pautas de representación de los hijos menores. La ley dice que los hijos menores los representa aquel de los padres que ejerza el cuidado y la guarda de ese hijo. Por ejemplo, fallece uno de los miembros de la familia empresaria,
deja hijos que pasan a tener parte del capital, y entonces la ley establece que tienen que ser representados por la viuda, es decir, por la madre de ese hijo. Sin embargo, a veces en los protocolos se establece un régimen más complejo de representación que no viola la ley, pero garantiza que en la dirección de la empresa van a estar solamente los miembros de la familia consanguínea. Modos de participación familiar en el trabajo. Y esto significa reglas para el ingreso, para la permanencia y para la desvinculación de familiares. Y esto tiene que ver con definir si es necesario que tengan una edad determinada para ingresar. ¿Cuál va a ser la formación que se les va a requerir? ¿Se tiene que formar en la empresa o se tiene que formar afuera? ¿Cuáles son las aptitudes y actitudes esperables en un miembro de la familia? ¿De qué modo se va a evaluar su desempeño? Esto es para evitar que haya actos de arbitrariedad. ¿Va a haber un plan de carrera para los miembros de la familia? ¿O los miembros de la familia vegetan en la empresa solamente porque llevan el mismo apellido, son de la misma sangre y nadie sabe en qué momento van a ascender y qué responsabilidades van a tener? Criterios de admisibilidad. ¿Es necesario tener una edad mínima para ingresar en la empresa? ¿Tienen que haber cumplido determinados requisitos académicos? ¿Deben tener experiencia laboral previa? Por ejemplo, ¿es bueno que hayan hecho una pasantía en otro lado? ¿Es bueno que hayan trabajado en otra empresa? Y más que bueno, ¿es obligatorio que hayan trabajado en otra empresa? A veces, en función de la excelencia, se exige que los miembros de la familia trabajen en otra empresa. Pero ¿qué pasa si van a trabajar en otra empresa, son buenos y son tentados con un ascenso y esto hace que no vuelvan a la empresa familiar? ¿Esto se toma como una contingencia aceptable o sería una fuente de mucho disturbio para la familia empresaria? Todo esto hay que tenerlo claro en función del plan que se ofrezca a la joven generación. Tener la posibilidad de hacer una pasantía en la empresa, y ahí hay que definir los contenidos, los modos de evaluación de esa pasantía, la designación del evaluador, que podrá ser familiar o podrá ser no familiar. ¿Tendrán los familiares un apoyo de coaching? O sea, ¿la empresa va a manifestar su interés en el sentido de que el proceso sea un proceso exitoso? ¿O de alguna manera el proceso es darwinista? Se los deja que entren en la empresa y luego se produce una selección natural. Cuanto antes sepamos cuál es nuestro criterio, cuál es nuestra filosofía respecto de estos puntos, mayores posibilidades vamos a tener de lograr nuestros objetivos, de que tengamos éxito y fundamentalmente de que estos temas no sean fuente de un conflicto familiar. Los hijos ingresan siempre que lo pidan, cuando hay una vacante, si satisfacen los requisitos para un puesto determinado. Esto es una de las cosas que hay que definir. A veces se establece que sea en igualdad de condiciones con los no familiares. Ahora, ¿es sustentable este punto? Porque a veces ocurre que en una postulación los familiares no llegan a tener toda la preparación o todo el hambre que tienen los no familiares. Entonces, no sea que por dotar a la empresa de los mejores recursos humanos, en proyección de futuro nos encontremos con que los miembros de la familia queden afuera. El plan de carrera de los hijos. Algunos dicen, deben empezar desde abajo, y la imagen sería, deben empezar barriendo. Algunos dicen, deben recorrer todas las áreas de la empresa. Otros dicen, deben incorporarse desde un puesto jerárquico. Cada empresa, cada familia es un mundo, de lo que se trata es de ser coherentes con aquello que se dispone. La retribución, ¿cómo deben ser los ingresos de los familiares? Equivalentes a los no familiares, un poco superiores para demostrar el interés de que participen, un poco inferiores para que los familiares demuestren su compromiso con la empresa. Esto es muchas veces la filosofía de las empresas de inmigrantes, que todavía no hicieron el pasaje a una nueva situación. Todavía quieren honrar la historia familiar a través del sacrificio, a través de yo pongo todo por la empresa y no pido nada a cambio.
La pregunta es, ¿esto es sustentable en toda una generación o es una manera de diferenciar de la cual el día de mañana nos podemos arrepentir? A veces los ingresos familiares terminan basados en la necesidad. Si un hijo se casó y tiene que sostener una familia, quizás hay una preocupación de los padres para que gane más en la empresa. Bueno, señales rojas. No es lo mejor que gane más en la empresa porque necesita más. En todo caso, tratar de proveer alguna parte de los ingresos con un préstamo o con un aporte de la familia, pero no confundir lo que da la familia con lo que está generando esa persona al trabajar en la empresa. Dispositivos de dirección y deliberación. Muchas veces en las pymes familiares hay una enorme falta de diálogo. Entonces, poder establecer mecanismos de dirección y de deliberación es la mejor manera de instaurar espacios para el diálogo, lo que va a permitir que todos crezcan en su función empresaria, por una parte, y por otra parte va a permitir prevenir conflictos, porque justamente al tener espacios para hablar civilizadamente de los temas de la empresa y de la familia, va a permitir que veamos con un carácter absolutamente preventivo cuando se están generando situaciones de disenso. Entonces podemos hablar de una dirección formal, que es el directorio en el caso de la SA, o la reunión de socios en la SRL, pero también hay una dirección real, y esto es el comité de dirección. A veces no conviene tener un directorio muy extendido, pero en cambio conviene tener una dirección real donde estén representadas las personas más importantes o más significativas de la familia empresaria. Y a veces, ¿por qué no?, pensar también en no familiares cuya participación puede ser útil. La mesa de dirección, y aquí estamos hablando de integrar a los más jóvenes, a los que no tienen experiencia, que al principio no van a tener ni voz ni voto, que probablemente en tanto sean los juniors no van a tener voto, pero probablemente en poco tiempo empiecen a tener algunas incumbencias específicas en relación a la mesa de dirección, como por ejemplo levantar las actas o hacer una investigación de mercado para un tema que tiene que decidir el comité de dirección. La gerencia general, hay empresas que tienen gerencia general, hay empresas que no lo tienen. Por eso es que a veces hay reuniones de gerentes o, como estoy trabajando en este momento en una empresa, un comité gerencial colaborativo, donde en realidad los gerentes son en conjunto los que están ejerciendo la gerencia general. Y a veces, cuando es una familia más extendida que quienes están en la empresa, es necesario tener un dispositivo en el cual esa familia se entere de lo que pasa en la empresa y a veces pueda opinar. Y en función de esto se establece ese dispositivo externo a la empresa, ese dispositivo intermedio que se llama Consejo de Familia. El régimen de transferencia entre vivos, y esto significa darle prioridad a los socios, establecer el derecho de veto frente a un comprador de una parte. Si un comprador es un competidor o es una persona con malos antecedentes comerciales o penales, tiene que haber un derecho de parte de los otros socios de oponerse a que esa persona entre a la empresa. Establecer en un momento primario pautas de evaluación de la empresa, porque eso es lo que va a permitir evitar conflictos, porque todos van a estar hablando de lo mismo. De lo contrario, si queremos evaluar, cuando ya sabemos que hay uno que vende y otro que compra, probablemente para el que vende la empresa es valiosísima y para el que tiene que comprar no vale nada. Y esto es una enorme fuente de conflictos. El derecho de arrastre, que significa que en caso de que haya un porcentaje importante que decide vender la empresa, no puede quedar uno que diga yo mis acciones no las vendo y poner de esa manera en riesgo una operación que podría ser muy conveniente para la gran mayoría. Aquí estamos hablando de porcentajes del 70 al 80%. Y el derecho de acompañamiento, que significa que si alguien puede zafar porque consiguió un comprador para su parte, quizás el resto de los socios pueden tener el derecho de decirle, no, mira, vos vendés una parte de lo tuyo, porque nosotros también queremos vender una parte equivalente a este chorrito que aparece como comprador. Entonces, esto es una forma también de mantener las buenas relaciones comerciales entre los socios. Y el régimen de propiedad futuro
a veces tiene que ver con todos los herederos, a veces todos los herederos, pero representados por su linaje familiar. Es decir, que el grupo de herederos de un linaje elige un representante y es ese representante el que va a ir a la asamblea. Esto es el mecanismo típico de los holdings, que son empresas muchas veces con familias más numerosas y en muchos casos con varias empresas que forman parte del mismo grupo económico. A veces van a heredar solamente los herederos involucrados en la empresa. En otros casos hay una sucesión que llamamos selectiva, porque se va a transmitir la propiedad de la empresa a un solo heredero, elegido por el titular actual. Y a veces se va a establecer una estrategia de venta de la empresa, venta que se puede hacer a terceros, que se puede hacer a no familiares que trabajan en la empresa, o se puede también vender a familiares. Los mecanismos para prevenir y resolver conflictos, que son los acuerdos para evitar la participación de la justicia. Insisto, esta justicia que demora 7 años y que hoy no es cristalina y que hoy está amenazada por situaciones de corrupción. Entonces muchas veces tenemos que entrenarnos para la mediación, para la negociación y en muchos casos para el arbitraje, que es el mecanismo idóneo para que en lugar de tener que ir a un tercero oficial como es el juez, podamos ir a un árbitro imparcial que fue designado por nosotros y que quizás resuelva en menos de un año lo que de otra manera podría llevar 7 años o más. Poder definir conflicto significativo y conflicto societario grave, estos son herramientas preventivas para evitar que alguien tire una piedra sin ser consciente del daño que está generando a los demás. Práctica de mecanismos de resolución de conflictos, entonces poder practicar entre los miembros de la familia, y esto es algo que hacemos habitualmente a lo largo del protocolo, de encontrar los mejores mecanismos para comunicarse y para, a partir de esa comunicación, poder resolver los conflictos entre las partes de una manera tal que refleje la cultura de esa familia empresaria. Los ámbitos de autonomía y de interdependencia entre empresa y familia, que significa poder definir cuáles serían las actividades en competencia, poder establecer las pautas y los tiempos de exclusividad de cada uno de los socios o cada uno de los trabajadores para el momento en que deja de estar relacionado con la empresa. Los acuerdos de confidencialidad, los mecanismos de responsabilidad familiar, que son los mecanismos idóneos para que si un miembro de la familia está sin trabajo, a partir del concepto de la responsabilidad familiar se lo pueda ayudar sin que eso obligue a incorporar a esa persona a la práctica cotidiana de la empresa. Bueno, ¿cómo hacer un protocolo? Fundamentalmente con ayuda de consultoría externa. Esto es imprescindible, no es que yo me quiera vender, hay muchos consultores que pueden ayudar en un protocolo, pero es fundamental que todas las partes puedan ser escuchadas con algún grado de, les diría, equidistancia, porque si algún miembro de la familia es el que se encarga de hacer el protocolo, seguramente lo va a hacer con un criterio sesgado. Va a existir alguna palabra dentro de la familia empresaria que para él resulte más influyente que otras palabras. Y por lo tanto el proceso va a fracasar porque todos no se van a sentir igualmente escuchados. Sobre la base de un diagnóstico empresario familiar, dando tiempo y espacio para lograr consensos. Por eso es que el proceso de protocolo muchas veces dura de 12 a 15 meses. ¿Por qué? Porque es necesario llegar a acuerdo respecto de muchas cuestiones que en la práctica de las empresas quizás se fueron llevando mal pero acostumbrados a lo largo del tiempo. Bueno, el proceso del protocolo es el que permite poner un límite y decir, bueno, ahora vamos a revisar cómo hacíamos las cosas y vamos a tratar de hacerlas de una manera tal que todos sientan que esta es una realidad que asumen y que les resulta aceptable para el futuro. Con la determinación de finalizar el proceso. No hay nada peor que empezar un protocolo y dejarlo a mitad de camino. A veces, por ejemplo, a través del diagnóstico, podemos determinar que esa familia empresaria no está en condiciones de hacer un protocolo. Es como un médico que dijera, no, este paciente no puede ser operable, se puede morir en la operación. Bueno, muchas veces
La función del diagnóstico es evitar ese desgaste y ese peligro. Pero si la determinación es que el proceso vale la pena, la recomendación es: no hagamos como cuando alguien pone el dedo a ver si el agua está caliente o está fría. Metámonos en serio a lograr un éxito del hecho de hacer el proceso del protocolo. Bueno, los invito a visitar el protocolofamiliar.com.ar, que es una página web específicamente destinada a, bueno, a que aquel que no conoce exactamente qué es el protocolo pueda visualizar cuáles son sus características, cuáles son las pautas, los requisitos, y entender de alguna manera si el protocolo es un instrumento adecuado para su realidad empresarial y para su realidad personal. Y dicen: ten serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar, valor para cambiar lo que puedes y sobre todo criterio para diferenciarlos. Muchas gracias.